bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto recibir al mes de julio, es un gusto volver a decir te quiero La Paz. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Estoy con otros paseños como yo y hoy le vamos a rendir un homenaje diagnóstico a esta entrañable ciudad de La Paz. Me acompaña una paseña como yo en la conducción, Patti Cusicanqui. ¿Usted paseña, papá paseño o tiene otras vertientes en su árbol? Mi mami es orureña. Buenas tardes primero a toda nuestra teleaudiencia, Claudia. Mi mami es orureña, pero en la casa absolutamente todos paseñísimos de corazón, del Die Strongest, por adelantado. Muchísimas gracias, Claudia, por que me toca hoy estar con este panel tan interesante en una fecha tan importante para nosotros. Gracias, Patti, la más mediática de mis jefes. Gracias, Edgar Arandia, amigo de La Razón, del programa, una persona que es un referente para mí. Gracias por estar acá, paseño, espero. Sí. Del Tigre, espero. También. Eso. Y sufro igual que todos. Exactamente. ¿No? Entonces, pero mi papá es cochabambino y mi mamá es paseña, ¿no? Tengo un abuelo orureño y una abuela también cochabambina. Sí. Quiere decir que La Paz siempre fue una ciudad que acoge a todos y de esa manera construimos una posibilidad cultural muy polifacética. Es algo que usted me dijo en algún programa, que llegan de todos los lugares del país a La Paz y por eso hay paseños como yo con abuela cochabambina que ejercía, abuelo veniano del otro lado paseño, en fin, del Tigre también, igual que a Patti. A mí en el amor y en el fútbol me gusta sufrir, por eso soy del Tigre. Carlos, gracias, Carlos Villagómez, arquitecto, por estar acá. Usted es columnista de La Razón, lo mismo que nuestro escribujante, antropólogo, poeta Edgar Arandia. Usted, arquitecto, es uno de los referentes, siempre está en nuestras mesas porque es uno de los, no solamente arquitectos, sino intelectuales que piensa y repiensa la ciudad de La Paz. Me animaría a decir que un gran porcentaje de sus columnas, si no todas, están en conexión con la ciudad, así que gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Y un saludo a los panelistas y al público que nos escucha. Mi padre era potosino, mi madre paseña. Básicamente nos consideramos una familia muy paseña. Yo soy recontra paseño, soy colla rematado. Y ya que estoy en desventaja de 3-1 porque son tigres los que me acompañan, debo hacerles recuerdo que esta vez salimos campeón con un margen, pero así enorme, enorme. Tienen que disfrutar, ¿no? Cuidado con la Navidad. Cuidado con la Navidad. Un abrazo que le di a Farías, ¿no? En la Navidad perdieron la punta, por eso les dicen... Pero no, esta vez no. Esta vez lo toqué a Farías y a partir de ahí empezó a ponerse las cosas como deben ser, en su lugar. Bueno, ya que está con la palabra, Carlos, dígame, ¿por qué no hablamos de lo que la hace única? La ciudad de La Paz tiene tantas características, es tan original, la vemos, una fotógrafa hace poco llegó y decía, ustedes parecen cóndores en esta ciudad, viven como cóndores, se anidan como cóndores. ¿Por qué se establece la ciudad de La Paz ahí? ¿Estoy equivocada si digo que es porque era un punto de intersección comercial y que por eso somos una ciudad de comerciantes o es un lugar común? Sí vale esa definición o esa característica, pero básicamente, ya lo mencioné creo en un programa anterior y en muchos textos, básicamente La Paz es única por dos condiciones, una geográfica y otra humana. La geográfica es que estamos en una altura inexplicable para establecer una ciudad. Y muchos científicos dicen que a partir de 2500 para arriba ya no es un piso ecológico como para los seres humanos, ¿no? Sin embargo, nosotros somos como cóndores nomás. Cóndores mismos, y decidimos hacer una ciudad acá, ¿no?
Y esa condición geográfica hace que tengamos una particular manera de ser, un etos muy particularísimo, etcétera, etcétera. Y determina al humano, ¿no? Determina al humano. Y aparte de esa condición geográfica, nuestro componente humano, los que somos aquí habitantes y estantes de esta ciudad, tenemos diferentes características, ¿no? Interculturales, raciales, etcétera, ¿no? Y somos, sin lugar a duda, considerando desde Canadá para abajo, la ciudad más indígena de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, ¿no? He estado en ciudades como en Guatemala, en Quito, etcétera, pero esto es así, una característica fundamental. Entonces esas dos cosas han combinado en esa riqueza cultural que aporta el mundo indígena, los que han llegado con los barcos a esta ciudad, más este territorio, una particular manera de hacer esta ciudad también, ¿no? Con sus bellezas y con sus fealdades, ¿no? Entonces es única La Paz y los visitantes que llegan efectivamente dicen, esto no hay en ninguna otra parte, ¿no? Ir a Santiago, ir a Buenos Aires, qué sé yo, es una ciudad latinoamericana genéricamente hablando, pero La Paz es una cuestión muy, muy particular. Y hay que lidiar con la ciudad de La Paz, con sus subidas, con sus bajadas, con los minibuses, con la gente, con el comercio. Verónica Córdoba, cineasta, también columnista del periódico La Razón, decía en una de sus columnas que La Paz es una ciudad que paseños y no paseños que se encariñan con la ciudad de La Paz. Primero tenemos que aprender a odiarla, hay que odiar La Paz para luego quererla. No sé si coincide con esto, Edgar, y lo comercial, ¿no? Estamos vendiendo, comprando refrigeradores, estamos tejiendo, estamos vendiendo en las alacitas, desde el contrabando hasta la venta de fruta en el mercado. Somos comerciantes. Claro. Y eso ya lo advirtió Alcides d'Orbigny cuando llega a La Paz por primera vez. ¿Francés? El francés Alcides d'Orbigny, cuando gobernaba el mariscal Andrés de Santa Cruz. Él empieza su periplo y entra por el Perú y empieza a recorrer todo el altiplano. Y empieza a ver los primeros caseríos aymaras. Él vino en julio. Y empieza a bajar y de pronto se le aparece la ciudad. Es una aparición La Paz, ¿no? Hasta el día de hoy los guías de turista avesados lo que hacen cuando bajan del aeropuerto, a todos los turistas les hacen poner a la izquierda para que vean el Alto y la casetera. Y cuando están pasando por el monumento a la Mamacoa, le dice, ahora dense la vuelta. Y es casi seguro que todos van a lanzar una exclamación. ¡Oh! ¿No? Y ya Alcides d'Orbigny, al llegar ya a La Paz, que era un caserío pequeño, ve a los indígenas que comerciaban, ¿no? Que la mayor parte eran gentes muleros que llegaban de Potosí, que trasladaban el mineral hasta Lima, de ahí viene Garita de Lima, se posicionaban en ese lugar para ir hasta Lima. Coscochaca, que es lo que ahora hay ese puente en la Pérez Velasco, es el puente que iba al Cusco. Todo ese lugar era lleno de comerciantes. Y eso me trae a una reflexión. En los últimos años, el grado de comercio que hay en La Paz nos está demostrando que en general nuestro país produce muy pocas cosas. Las grandes manifestaciones de los gremiales nos hace pensar que un grupo humano, un segmento humano muy fuerte, muy grande de la sociedad paceña y boliviana no produce nada, solo comercia productos chinos, productos de contrabando, etcétera, etcétera. Y eso le hace un tremendo daño al desarrollo de la ciudad de La Paz y en general a Bolivia. Pero el enclave de La Paz siempre fue un paso de tránsito entre Moquegua, Mollendo, Hilo, desde la época de la colonia. Siempre fuimos una ciudad de intermediarios, de comerciantes.
Y creo que esa vocación ha quedado hasta el día de hoy. Pero en esas épocas lo que se trasladaba y se comerciaba eran minerales y productos agrícolas que producíamos en la ciudad de La Paz. Yo coincido en que, o más bien con que La Paz realmente es única, pero precisamente hablando de esta multiplicidad de habitantes que hay, ¿se puede decir que La Paz tiene una identidad bien definida? Si es así, ¿cuál es esta o no? Yo ¿sabes qué pienso, Pati? Que siempre digo, ¿no? En La Paz convivimos dos ciudades, La Paz City y Chuquiagomarca. Entonces, ¿dónde se expresa esto y dónde se parte y dónde se junta? Es en el Gran Poder y en el Anata. Sobre todo en el Gran Poder es donde se ve. En el Gran Poder poco a poco se ha ido seduciendo a la clase media, a la clase alta, comparten la fiesta. Pero una vez que termina la fiesta, vuelve la estratificación de clases, pero también la pigmentocracia. Por un aymara, por más rico que sea y exitoso, si es aymara y es negrito, moreno, nunca va a pertenecer a la clase alta de La Paz, que es blancoide. ¿No? ¿Y los blanqueamientos se dan también? Claro, en el lado aymara, ese es uno de sus metas de muchos comerciantes aymaras. O sea, la cuestión de clase ya no es ahora económica, clase, o sea, ya no se mide por términos pigmentocrática también, ¿no? Entonces, pero el color de la piel con la plata se atenúa, ¿no? Sí, pero en este caso hay muchos factores de orden cultural que jamás han logrado ser permeables. Siempre en la ciudad de La Paz hay un grupo social que es impermeable a los blanqueamientos. Pueden aceptar hasta cierto punto. A ver, que pero hable. Más allá no. Que hable el cara del grupo. Primero, no creo que existan dos ciudades. O sea, en la ciudad de La Paz existen múltiples ciudades, porque en las denominaciones que dice Edgar, hay muchas La Paz City y hay muchas La Paz Chuquiagomarca indígena, ¿no? Son muchas identidades las que perviven en esta ciudad. Y es muy difícil, realmente yo creo que es uno de los compromisos de la academia, establecer las perspectivas de un desarrollo así el tan alto incluido, ¿no? El alto incluido, ¿no? Es decir, y en este siglo y con realmente toda la rebelión que ha existido y la sublevación de todos los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ya estamos hablando de un verdadero mosaico muy difícil de discernir, como para decir, esta identidad es multi, como se lo dice siempre, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo que dice Edgar, ¿no? Lo que menciona, eso ocurría hasta finales del siglo XX. Efectivamente había una sociedad secante, sectaria, que establecía ciertos comportamientos. A esa clase que habla Edgar, yo los veo ya arrinconados en algunos clubes de la ciudad de La Paz y en algunas urbanizaciones cerradas. O sea, ya están siendo absolutamente fagocitados por el avance de esta sociedad plurimulti. Pero son sus clubes, ¿no? Y sus barrios privados. Sí, pero ¿a quién ya le interesa? Antes sí. Lo que sí persiste como fuerza y valor y que realmente sigue manteniéndose como una cuestión sectaria son los colegios. Y muchas personas quieren que sus hijos estudien en esos colegios, llamemos los colegios de los caras para universidades, poner, ¿no? O universidades, ¿no? Y muchos, y además muchos de Chuquiagomarca están ahí. Así es. Muchos ministros, etcétera, de este proceso de cambio, muchos parlamentarios tienen sus hijos ahí. Eso sí, pero a los clubes no les interesa, porque es mucho más divertido pertenecer a la fraternidad de los intocables que estar en el golf, pero muchísimo más divertido. Y realmente hacen mucho más contacto social, tienen sus propios protocolos, sus propias maneras de establecer sus comunicaciones, etcétera, ¿no? Si me das a elegir, Edgar, yo me voy pues a los intocables. Ni loco hacer una membresía en el golf. Es una opción personal. Sí, te das cuenta. Es una opción personal. Yo soy, digamos, de La Paz City, para ponerlo así. Y yo así, soy ¿no? de Chuquiagomarca. Yo no quiero estar en el golf. Yo bailo morenada. Para que veas cuán plurimulti es esto. ¿Bailó ¿no? alguna vez? No. ¿Ve? No, bailo pésimo.
Entonces, Edgar es ya moreno. ya está siendo seducido, Carlos. Entonces yo creo que de aquí a 2, 3 años... No bailo, pero sí he estado en Gran Poder desde que tenía unos 18, 17 años. O sea, estamos hablando de las épocas del Parque Jurásico. Tampoco me puedes venir con el cuento, recién está haciendo... No, siempre me ha seducido, siempre. Y en mi interior y en mi fuero personal tengo un comportamiento muy de Gran Poder. Antes que un comportamiento... ¿Qué quiere decir con comportamiento de gran poder? Soy bien gualaicho, como te mencionaba antes de iniciar este programa. ¿Cholo? Sí, paseño, muy gualaicho en mi comportamiento personal. La gente tiene de mí una idea de que soy realmente un académico, que estoy ahí. No, los que me conocen realmente saben que soy así, ¿no? Y eso no, obviamente no quiere decir absolutamente ningún mérito, nada de aquello. Pati, ¿no? hablaba de las identidades. Yo le devolvería la pregunta a Pati en esta conversación. Si en las identidades lo paseño se confunde con lo cholo, lo que no es cholo no es paseño. Es tan fuerte, no sé cómo lo ve. Yo creo que es realmente muy fuerte, ¿no? De hecho, marca en una parte la personalidad de la ciudad, ¿no? Yo creo que sí, Claudia. Esta mañana estaba pensando en el programa y recordaba una nota periodística que hicimos hace, no sé, 15 años debe ser, sobre la birlocha y la chola, cosa de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Hoy todavía podemos hablar de birlocha, perdón, la birlocha y la chota era, ¿no? ¿Quién es la birlocha y quién es la chota, ¿no? Y había una descripción en función de la ropa, del comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Se puede mantener todavía eso? ¿Persiste? Hoy en estos momentos en que hay un cambio efectivamente de actitudes, de comportamientos, etcétera, etcétera. A veces yo siento temor y miedo de hablar de esto porque de repente se toma como una agresión, ¿no? Hablando en términos de discriminación, no sé, ¿ves? Porque creo que si hay algo es la birlocha y la chota, ¿no? De lo que se hablaba siempre antes, con menos temor que ahora, no sé. De repente podemos pasar a los personajes y luego volvemos con el arquitecto a la arquitectura, pero a partir de lo que dice Pati podemos hablar de los personajes y si hay sin duda un personaje que marca la identidad paseña, el poderío paseño, el carnet de identidad paseño, es la identidad de la chola, el pepino también, el chuta también, pero ningún personaje como la chola. Alguien decía que había que hacerle un monumento a la chola paseña y nada de mujer de pollera, cholita, no, la chola quiere que se la llame chola y yo no sé dónde se van diluyendo las fronteras de la chola que está orgullosa de su pollera cuando miramos esa industria, hoy muchísimo que llega de China, pero que la manta, la pollera, los sombreros, todo menos en extinción. Las cholas no hacen sino reafirmar, pero al mismo tiempo, como recuerda Pati, está la birlocha, está la chota, está la hija de la chola que de pronto hoy tiene la oportunidad de estudiar en un colegio privado caro, tiene la oportunidad de acceder a la mejor universidad. Algunos se sienten orgullosos de que su madre llegue a su graduación con pollera, otras no tanto. Yo no sé cómo asume esa transformación que habla el antropólogo. Hay un comportamiento en La Paz, un ethos, que es el principio de indeterminación. Es decir, el paseño, el que vive en esta ciudad, vive con un pie en el mundo indígena y con otro pie en el mundo blanco. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Todos. ¿No? Todos. Pero hay tiempos sagrados, tiempos míticos que nos hacen ser más indios, más aymaras determinadas épocas que otras. Por ejemplo, la identidad del paseño es indeterminada por esa razón, porque tiene tiempos sagrados, tiempos míticos. Estamos festejando el 16 de julio, el homenaje a la paz. Esta es más bien una conmemoración de orden histórica. Culturalmente sabemos que en esa insurrección el papel indígena fue menor, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a llegar a agosto, que es el mes de la Pachamama, donde se parte el ciclo agrícola en dos. Y en ese momento, generalmente los paseños nos volvemos aymaras y quemamos nuestra mesa, ¿no es cierto? Para que nos vaya bien,
porque en agosto sale el chachasupa, el aguarmisupa y de la capacha a desordenar el mundo. Es el momento entrópico, es el desorden creativo. Y antes en la zona sur nadie quemaba mesas. Sin embargo ahora ya es una costumbre, ya lo han asumido el rito como tal y lo hace mucha gente. Entonces el mes de agosto es un mes tan interesante porque no solamente es el mes de la Pachamama, de las vírgenes, también es de las vírgenes, de la Virgen de Copacabana, de la Virgen de las Nieves, que es en el fondo la representación religiosa de la Pachamama. Pero también es en el mes de agosto el mes del Supa. Y en la curva mal llamada del diablo que hay en el alto, que es una huaca que estaba hace muchos siglos atrás, también se hace una serie de ritos donde van mucha gente. ¿Quiénes van? Contrabandistas. La primera semana van contrabandistas, policías, ladrones. A partir del 15 de agosto van mineros, gente vinculada a la industria de la minería, cooperativistas, inclusive mineros medianos, a rendirle su pleitesía al Supa. ¿No? Entonces, la ciudad de La Paz tiene esos momentos, esos espacios sagrados, míticos, religiosos, que los comparte también con la religiosidad católica formal. Y el paceño asume ambas. En algunos casos hay gente que ha rechazado ya la religión católica y se ha dedicado exclusivamente a tratar de conformar ya la religiosidad indígena y a rescatar antiguos ritos. Pero todavía eso es marginal. Pero la mayor parte de la población de la clase media para abajo, ha asumido ese ritualismo y esos tiempos sagrados. Edgar, pero eso es anual, es cambiante, porque una persona puede hacer una coa y después ser más urbano y después ser más rural, por eso te digo transitar. que es indeterminado. Lo que no sé cuán indeterminado es la arquitectura, las casas, ese club de golf, de tenis del que está hablando, esos barrios cerrados de los que también está hablando y donde vivirán por muy jailones, paseños también. Y si nos vamos hasta el alto, los cholets, y si miramos cómo trepan las casitas en las montañas, eso no cambia. Y yo no sé si la arquitectura da cuenta de la paseñidad. Sí, antes de responder, quiero hacer un comentario breve a los personajes paseños que estabas abriendo ese espacio del programa. Sí. Y quiero traer aquí a esta reunión un personaje entrañable, que es paseñísimo, y es una esencia de lo paseño, que es un personaje de Felipe Delgado, la novela de Jaime Sáenz. Y quizás después de Felipe Delgado es el personaje en esa novela. Juan de la Cruz Oblitas, que se presentaba como doctor en ciencias magnas y naturales, ¿no? Adivino, político, curandero, yatiri, qué sé yo. Y nos refleja porque realmente en ese comportamiento de un hablar tan docto, tan solemne y tan afectado que tenemos todos los paseños de una ciudad y de la otra, Edgar, ¿no? Nos refleja plenamente, ¿no? Y empezamos a hablar de cualquier tema, pero con una soltura, ¿no? y una sapiencia que en el fondo está escondiendo demasiadas cosas, ¿no? Pero somos así, ¿no? Y además Juan de la Cruz Oblitas efectivamente hace cosas que están ligadas al mundo del más allá, de ahí que se emparenta muchísimo con Felipe Delgado, que cuando le presentan a Felipe Delgado le dice, desde la otra Lapa le dice, gordito pícaro, ¿no? Ay, gordito pícaro, ¿no? Pero a partir de ahí hacen una gran amistad. Y eso lo refleja plenamente. Políticos, parlamentarios, invitados a estas sesiones, que somos extremadamente afectados en nuestros comportamientos. Eso es tremendamente paseño y subsiste, ¿no? Y hablando de identidades... ¿Y sobre todo lenguaje? Y lenguaje, que discurso. Siempre estamos con esa pomposidad y esas cosas, ¿no? Somos bien bandidos. No, somos pues, no, como ese gordito.
Y hablando de las identidades, levanto esto está marcando las identidades de este siglo. No es tanto lo que se menciona, que es lo que estudiamos y hemos estudiado, Edgar, muchísimo, porque eso corresponde al siglo XX. Esto está brutalmente enrarrando las identidades, y eso habría que analizar. Volviendo a tu pregunta de las arquitecturas, efectivamente esta pluralidad, porque no son solamente dos ciudades, son múltiples ciudades, se expresan en esta ciudad, y esta ciudad muestra su complejidad en ese paisaje urbano. Todas las manzanas de esta ciudad son dentaduras casas. Realmente un edificio así, no aparece la casita edificio, son dentaduras casas. Y ese es el gran panorama de lo construido por los paseños. Si eso es una ciudad fea, bonita, qué sé yo, eso ya a discutir en otro momento. Pero maravilloso, maravilloso, porque no hay una ciudad tan compleja que demuestre esa su diversidad cultural de esa manera tan impactante. Claro que toda esa expresión de esa sociedad que está haciendo sus dentaduras casas, de ninguna manera afecta a ese gran territorio que es la montaña, que siempre y hasta el fin de los tiempos va a impresionar, va a decir cuando se acerque a alguien, diga, oh, que es lo que decía Edgar, efectivamente, porque tenemos esa magnificencia natural. Pero lo que está ahí abajo es un verdadero sancocho, tanto ya sea del sur de ese club, hasta o lo que está en el Cholets. alto, hasta los Cholets, etcétera, ¿no? Si cada uno de ustedes pudiera hacer, casi por un acto de magia, desaparecer algo de la ciudad, ¿podría elegir algo? Yo sí, el mercado Lanza. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Primero, ese diseño es absolutamente aberrante con todo el conjunto visual de la Pers Velasco. Está vacío, mugre. Para mí ese era un diseño para estacionamiento y algo pasó que lo convirtieron en un mercado. El mercado Lanza o el Merland tradicional no existe más. No se puede conseguir ahí productos alimenticios y hay contrabando. Está vacío, muchas de las casetas están cerradas. Entonces, ese ha sido un monumento mal hecho, mal planificado, y es, en mi criterio, una de las cosas más feas y aberrantes, hay otras también, pero esta que está en pleno centro, en la vena aorta de la ciudad de La Paz, ha destruido toda la imagen visual, inclusive han calcutizado la Evaristo Valle, que supuestamente tenía que ser una calle expedita, y se ha calcutizado. Los vendedores se han salido ahí. O sea, no ha resuelto en absoluto nada, más bien lo ha vuelto más complejo. Bien argumentado, desaparecido. ¿Qué hace desaparecer, Carlos? Son tantas las cosas que quisiera hacer desaparecer, realmente es una pelea así, pero para photo finish realmente, ¿no? ¿Cuál es la cosa más atroz? Pero me quedo con la Casa Grande del Pueblo, la haría desaparecer. La haría desaparecer. Yo haría desaparecer los barrios privados. ¿Pati? Las trancaderas. Las trancaderas. Bueno, para no hacer trancadera en el programa, vamos a tener que terminar con esta parte porque seguimos hablando de La Paz. Gracias, Edgar Arandia. Carlos Villagómez, vuelvo a aprender escuchándolos y usted los tendrá nuevamente porque son dos amigos y conocedores de esta ciudad y conocedores de otros temas, así que los tendremos nuevamente. Enseguida vamos a la otra parte de la paseñidad, de repente más gualaicha, no lo sé, la artística. Estará con nosotros Miguel Vargas y el Papirri, uno de los personajes más paseños actualmente. Hablaremos de La Paz y de lo que los paseños crean en este momento, en el marco de estas identidades que se han definido en esta primera parte. Enseguida volvemos.